¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. En este video tutorial vamos a mostrar cómo se lleva a cabo la implementación de los acabados tanto en entrepisos como en cubierta. Los acabados nos referimos a propiamente el falso plafón que pues de alguna manera se pone a cierta distancia respecto a estos elementos horizontales y principalmente sirven, entre otras cosas, para alojar instalaciones o en su caso para darle cierta estética al espacio habitable. No obstante, en espacios como auditorios, teatros, cines, etcétera, en donde se requiere inclusive un control acústico, también el diseño de plafones cobra vital importancia. Por ejemplo, podemos ver algunos plafones, en este caso pareciera ser que es un auditorio en donde estos plafones tienen un diseño muy específico, a partir de formas, a partir de geometrías, dimensiones, desde luego a partir de materiales, alturas, etcétera, que nos permiten justamente tener un control acústico, en este caso control acústico para el espacio al cual se está asignando a partir de la función que se esté desarrollando en él, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, aquí otros en donde, además de lo anterior, también permiten a partir de la iluminación oculta generar cierto grado de estética al espacio, ¿no? Igual aquí vemos las gradas y todo el rollo con relación a el falso plafón. Tenemos algunos otros que quizás sean más como para el lobby, para algún vestíbulo, etcétera, que en este caso, pues más que acústicos, funcionan meramente desde el punto de vista ornamental. Aquí podemos ver algunos otros que ya implementan cierto grado de curvatura, aquí otros, en donde inclusive pues combinados con iluminación artificial pues generan efectos interesantes sin lugar a duda. Aquí tenemos evidentemente otro pues digamos auditorio en el cual con la configuración tanto de los falsos plafones como de la iluminación pues se genera el efecto esperado. No obstante, hay espacios pues no sé, como oficinas, comercios o eventualmente algunas aulas en donde tenemos los falsos plafones convencionales, como el que tenemos aquí en pantalla, que es el modular de 60 por 60. Eh, en este caso, estos falsos plafones se ubican principalmente para ocultar instalaciones por encima de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos otros un tanto convencionales, pero ya con cierto grado de diseño, etcétera. Entonces, los falsos plafones de alguna manera permiten, por un lado, alojar instalaciones en el espacio que se genera entre ellos y el entrepiso y la cubierta. Por otro lado, ofrecen cierto grado de estética al espacio, sin lugar a duda, y en función del espacio y la actividad que en él se esté desarrollando, también eventualmente estarían fungiendo como superficies absorbentes acústicas para tener un control de la reverberación en dichos espacios. Les comentaba que pueden ser auditorios, sala de conciertos, teatros, etcétera. Entonces vamos a ver cómo es que es posible en Revit llevar a cabo desde el punto de vista de la metodología BIM la implementación de dichos plafones. Para ello nos vamos a apoyar parcialmente del proyecto que se ha desarrollado en sesiones anteriores para llevar a cabo el diseño de un falso plafón en uno de sus espacios. Es importante mencionar que, dado que el plafón es un elemento que se encuentra, digamos, en la parte superior del corte imaginario que genera las plantas arquitectónicas, recordemos que ese corte imaginario se genera a una altura de 1,20. Si abrimos una planta arquitectónica y buscamos eh, la sección extensión y dentro de ella rango de vista y le decimos editar, aquí vemos que el plano de corte imaginario es a 1,20, por lo que sea que se esté representando en esta planta arquitectónica es todo aquello que se ve del corte imaginario de 1,20 para abajo. Esto es importantísimo, de 1,20 para abajo, es decir, si vemos aquí el esquema o el ejemplo esquemático que ofrece Revit para entender estos niveles, aquí tenemos, es el 2, aquí dice plano de corte, y si observamos aquí el 2 es plano de corte, entonces aquí está el 2.
el plano de corte 2. Entonces esta planta arquitectónica es lo que sea que se representa de ese plano de corte hacia abajo. Entonces eventualmente podemos ver el mobiliario, las ventanas, los muros, etcétera. No obstante, no podemos ver en estas plantas arquitectónicas o vista de planta, no podemos ver lo que sea que se esté ubicando por encima de ese corte imaginario de 1.20. Entonces, como nosotros necesitamos implementar por encima de este 1.20 los plafones, no nos vamos a apoyar de las plantas arquitectónicas para tal fin. Para ello, Revit permite ofrece lo que son los planos de techo, las vistas de plano de techo o ceiling plans. Si ustedes observan, tanto en las vistas de planos de planta como en las vistas de plano de techos, prácticamente tenemos la misma cantidad de vistas, excepto la de site, porque no olvidemos que la de site es una vista del conjunto, es una vista de pájaro, donde podemos apreciar prácticamente todo el proyecto. Y si ustedes observan, aquí tenemos pues por ejemplo, el banco de nivel, aquí un banco de nivel, aquí una PA, acá hay una PA, y así sucesivamente, prácticamente tenemos en cada vista de planta tenemos una vista de techos. Entonces, para ello nos vamos a apoyar en la vista de techos, que es una vista de techos, es prácticamente lo mismo que una vista de plantas, pero la diferencia es que a partir del corte imaginario, en lugar de mirar hacia abajo, digamos, lo que estaríamos haciendo es mirar hacia arriba. Entonces, una planta de techos es el equivalente a generar el corte imaginario. En este caso, vamos a ver, otra vez nos vamos a propiedades, a extensión y dentro del rango de vista. Observen, aquí el plano de corte se encuentra a 230. Entonces, lo que sea que veamos de ese corte imaginario ubicado a 230 de altura hacia arriba, lo que sea que se vea de ese 230 hacia arriba es lo que se estaría representando justamente en esta planta denominada plano de techos. Entonces, si nosotros ponemos en paralelo tanto la de techos, que es la que tenemos a la izquierda, como la arquitectónica, que es la que tenemos a la derecha, claramente están pues mostradas las diferencias entre una y otra planta, ¿verdad? En la planta arquitectónica podemos ver pues las columnas, las zapatas, toda el área de recreación, etcétera. En la planta de techos no vemos en lo absoluto eso, dado que al final de cuentas es mirar hacia arriba a partir del 230 en el cual se encuentra el corte imaginario. Y en la planta arquitectónica es mirar hacia abajo a partir del 1.20 en el cual se encuentra el corte imaginario. Dicho lo anterior, pues nos estaríamos apoyando de justamente una planta de techos para llevar a cabo la implementación de el falso plafón. Entonces, estando ya dentro de la planta de techos, en este caso planta baja de la casa, nos ubicamos en el espacio donde decíamos llevar a cabo la implementación del falso plafón. Ahora lo que estaríamos haciendo es dirigirnos a arquitectura, construir, comando techo. Para Revit el falso plafón es techo. Le damos clic ahí. Entonces, si ustedes observan, tenemos desde el selector de tipo, tenemos algunas familias de sistema ya establecidas. La genérica, aquella que es modular de 60 por 60, similar a la que ya habíamos visto de este lado en algún punto. Aquí esta es la de 60 por 60. Pero también tenemos algunas otras como son la de 60 por 1.20 y otras que es completamente plano. Vamos a utilizar parcialmente la de 60 por 60. De acuerdo, entonces seleccionamos 60 por 60 y ahora ya estamos en condiciones de llevar a cabo la implementación del techo. Bueno, en este caso del falso plafón. Para ello tenemos que elegir el nivel en el cual vamos a implementar el falso plafón, así como la altura a partir del piso terminado desde el cual estaríamos llevando a cabo esa implementación. Le voy a poner parcialmente 3 metros, entendiendo que la altura de piso a techo es próxima a 3.40, si no me equivoco, en esta área. Entonces vamos a ponerlo en 3 metros. Entonces ahora sí ya nos encontramos en condiciones para llevar a cabo la implementación del falso plafón. Si ustedes observan en la cinta de opciones, por defecto tenemos techo automático, ¿verdad? Techo automático. Esto nos permite que si yo me acerco a un espacio que es completamente delimitado por
los diferentes elementos constructivos, llámese muros, llámese columnas, puertas, ventanas, si ese espacio se encuentra completamente limitado, limitado entiéndase cerrado, si se encuentra completamente cerrado por los diferentes elementos arquitectónicos o constructivos, por defecto, al tener activa esta herramienta de techo automático, observen cómo es que identifica el espacio cerrado y ello implica que bastaría con darle un clic izquierdo para que se desarrolle el falso plafón bajo las condiciones que en la barra de propiedades le establecí, altura de 3 metros, el modular de 60 por 60, etcétera. Pero si de alguna manera, por ejemplo, en este pasillo que de este lado le falta cerrar, no tenemos un espacio cerrado, si en este caso no tenemos un espacio cerrado, observen cómo no nos identifica como tal dicho espacio cerrado y por ende aparece un símbolo de prohibición, lo que significa que no nos permitiría llevar a cabo la implementación del falso plafón en un solo clic desde el punto de vista de techo automático. Entonces, ahorita vemos cómo resolveríamos ese segundo caso en donde no tendríamos la oportunidad de, con un solo clic, en implementarlo. Entonces, en este caso, con este espacio sí tenemos esa posibilidad. Entonces, basta con que le demos un solo clic y en automático ya se generó el falso plafón. Si nosotros vemos este falso plafón desde una vista 3D, y utilizamos la herramienta de caja de sección para aislar parcialmente ese espacio, vamos a ver qué es lo que acabamos de generar. Ok, hacemos los ajustes necesarios para llevar a cabo el aislamiento. Aquí lo tenemos, pero voy a pinzarlo un poco más. Vamos a ver, algo así. También de este lado vamos a dejar únicamente el espacio que estamos trabajando. Entonces, a ver, vamos a aislarlo un poco más de este lado, algo así, y también de este lado. Entonces, si ustedes observan, podemos visualizar desde el 3D el falso plafón que acabamos de implementar. Si yo con las pinzas extiendo un poco más, aquí vemos como tal el entrepiso. Aquí está el entrepiso de 10 centímetros de concreto. Entonces ya se generó completamente este espacio entre el falso plafón y en este caso el entrepiso para, de ser el caso, alojar en este espacio. Hay quienes le denominan cámara plena, en este espacio alojar ciertas instalaciones, ¿verdad? Obviamente aquí las traves o los muros tendrían que estar considerando pasos de gato para que las instalaciones pasen de un espacio a otro de manera continua. En este caso simplemente quiero mostrarles el espacio que se está generando entre el falso plafón y desde luego el entrepiso en este caso. Podría yo seleccionar el falso plafón y cambiarlo de altura, a lo mejor a 250 si es muy alto. La altura podría cambiarla a 250 y en este sentido ya se genera más espacio para dichas instalaciones, ¿verdad? Y como ven ustedes, aquí podemos visualizar perfectamente cómo es que el falso plafón se encuentra implementado a partir de las restricciones que le di desde la barra de propiedades. Ahora bien, si yo, por ejemplo, ubico WT para poner en paralelo tanto el 3D como la planta arquitectónica, la planta de techos, perdón, la planta de techos, nosotros observamos que la manera en cómo Revit está resolviendo este espacio, pues no es mala, sin embargo, desde el punto de vista de despiece, prácticamente en los 4 bordes tenemos desperdicio de material. ¿Por qué? Porque al final del día se está generando un despiece a partir de como Revit lo entiende. Entonces aquí tenemos la opción más sencilla, que es indicarle a Revit a partir de dónde queremos que se comience a generar el despiece, por un lado. O en su caso también podríamos estar generando unos cajillos perimetrales que nos permitan solo dejar un falso plafón completo, modular, con piezas completas en el centro. Los cajillos son esos elementos normalmente de sistema ligero que se ubican en falso plafón o en otros lados para ocultar instalaciones o en su caso, en este caso, servirían para llevar a cabo la implementación de falsos plafones
modulares con piezas completas. Esto es el cajillo, estos elementos horizontales que justamente inclusive se pueden implementar con una altura distinta para generar ya cierto diseño en el espacio, ¿no? Aquí tenemos otros cajillos perimetrales, entonces lo que les comentaba que la segunda opción es generar estos cajillos perimetrales para que en el centro se pueda estar implementando la modulación con piezas completas. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Parece que no, pero bueno, la idea es que sea algo similar a esta imagen, con la diferencia de que el centro, en lugar de ser corrido, tenga esas modulaciones de piezas completas. Entonces, esa es la segunda opción, o la primera, que es la más sencilla, es indicarle a Revit con la herramienta alinear. AL es el comando corto, la herramienta alinear, desde donde queremos que se lleve a cabo la implementación de las piezas, el despiece de las piezas completas, ¿no? Entonces le damos clic a la referencia hasta donde queremos que llegue y posteriormente clic a la beta, digamos, y vean cómo en el 3D también en automático se está llevando a cabo la actualización, de tal manera que otra vez desde planta le decimos que queremos que aquí inicie el despiece, le damos clic y vean, insisto, en el 3D se lleva a cabo la actualización también de una manera exitosa. Aquí le damos clic en el candado para que este borde siempre se esté vinculando a este borde como referencia absoluta para a partir de aquí llevar a cabo el despiece de falsos plafones. También en el otro lado podríamos darle clic en el candado y de esta manera le estamos indicando que sí o sí a partir desde esta esquina lleve a cabo el despiece de falsos plafones, y con ello de alguna manera ya garantizamos que al menos ya solo en dos bordes se lleve a cabo el desperdicio y el resto sean piezas completas, ¿verdad? Entonces, esta es una opción para llevar a cabo, les decía, la implementación de falsos plafones. La segunda opción sería, por ejemplo, a partir de la implementación de cajillos. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Para ello seleccionamos el falso plafón y posteriormente le decimos editar contorno. Para ello tendríamos que saber con precisión cuánto tendríamos que reducir. Entonces le decimos cancelar y vamos viendo cuánto es que tendríamos que reducir para generar el cajillo. Aquí dice que 15 centímetros y medio y del otro lado, de aquí a acá, son 20-23. 20-23. Entonces, hagamos el ejercicio. Seleccionamos editar contorno, seleccionamos esta parte y 20-23 vamos a ponerle. Punto 20-23. Le damos clic, pero es negativo para que se alinee del otro lado. Menos punto 23. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a eliminar esto y con TR afinamos y hacemos lo mismo con este. Aquí le damos menos 0.155 menos para que se alinee del otro lado, menos 0.15, y de esa manera ya tenemos este falso plafón. Si le decimos OK, vean cómo ya las piezas completas están generadas, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer, si lo vemos desde el 3D, observemos que el falso plafón ciertamente está completo, pero aquí nos falta un cajillo en la parte lateral derecha, así como en la parte posterior. Cajillo que además de permitir las piezas completas en el primer falso plafón, nos va a permitir también generar cierto grado de estética, ¿verdad? ¿Cómo generamos ese falso plafón o ese cajillo? A partir igual de la herramienta falso plafón. Entonces, para ello, seleccionamos el plafón que recién acabamos de integrar, le decimos CS para crear similar, nada más que ahora cambiamos a plano, por ejemplo, a plano, ¿verdad? Y le damos una altura, ¿qué les parece? Este está 250, vamos a darle una altura de 240, por ejemplo, 240, para que quede un poquito más abajo que este. Entonces, si ustedes observan, nuevamente como el espacio es cerrado, pues nos identifica que lo podemos desarrollar de una manera completamente automática. No obstante, como solo queremos que el cajillo esté en las dos laterales, bueno, en el lateral derecho y en la parte superior, para ello vamos a cambiar de techo automático a boceto de techo, y con las herramientas de dibujo, ya una vez confirmadas las características en la barra de propiedades, con las barras de dibujo perfectamente, las herramientas de dibujo perfectamente podemos pues llevar a cabo el trazo
el trazo de este cajillo, ¿verdad? Aquí como tenemos la columna, aquí podríamos seleccionar con Pick Lines y posteriormente con TR afinar justamente este borde. De esta manera, aquí tenemos ya el falso plafón utilizado el falso plafón para generar el cajillo. De tal manera que observen, aquí ya tenemos el cajillo a una altura distinta. Quizás si la ponemos a 2.45 pueda favorecerlo, algo así. Y observen, si cambio a texturas, observen cómo el falso plafón está con piezas completas, desde la primera hasta la última, y este cajillo nos ayuda, entre otras cosas, para garantizar esas piezas completas y generar cierta estética en el edificio. Igualmente el cajillo podría estar completamente en los cuatro lados, podría ser, pero ya está en función de el arreglo y la configuración del diseño interior que ustedes le quieran dar al espacio. Entonces, así es como estaríamos implementando los falsos plafones en términos generales, pero esta herramienta o esta posibilidad ofrece inclusive más opciones, ¿verdad? Entonces, parcialmente voy a ocultar a propósito el falso plafón, cajillo, clic derecho, ocultar en vista, elementos nada más. No quiero que se oculte la categoría completa. Entonces vamos a ocultar únicamente los elementos para hacer otra configuración en este punto. Entonces, hacemos lo mismo, nos vamos a arquitectura, construir techo, se le dejamos seleccionado el plano y a lo mejor ahora le damos 3 metros de altura y de manera automática nos elige el espacio porque es cerrado, ¿verdad? Porque es cerrado. Entonces le damos clic, escape y perfectamente ahí vemos el falso plafón. Esto pues no tiene mayor problema, ¿cierto? Cabe mencionar que este falso plafón, que es el plano que seleccionamos acá, perfectamente podríamos editar tipo, duplicar y darle un nuevo nombre para que desde, pues digamos, este cuadro de sistema constructivo, pues le estemos eligiendo, pues materiales en caso de que lo queramos de duela o de algún textil, etcétera. Entonces, perfectamente podríamos estar haciendo ese cambio como regularmente se hace. Editamos tipo, duplicamos, le damos un nuevo nombre y editamos, ¿verdad? Inclusive los espesores y demás. Parcialmente lo voy a dejar con las condiciones en que las ofrece Revit. No obstante, quiero mostrarles las siguientes bondades. Si nosotros lo seleccionamos y nos vamos a editar tipo, vean cómo la columna, en este caso, la columna no la consideró como limitante, únicamente fue el muro el que consideró como borde limitante. Entonces aquí sí hay que hacer el ajuste porque de otra manera habría una colisión aquí. El falso plafón se estaría integrando dentro de la columna. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es este lado, seleccionamos, lo dividimos con la herramienta cortar y una vez que está dividido con Pick Lines, elegimos ahora pues la curva y con TR pues definimos justamente este borde y de ahí en fuera en el resto de muros creo que es apropiado. Entonces bueno, ahorita lo único que vamos a hacer es definir ese perfil, digamos, en la parte superior. Pero adicionalmente lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos generar algún tipo de diseños pues un tanto más peculiares, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar como base alguno de estos, por ejemplo. Si este tipo de formas podríamos estar generando. Me refiero a que sea por medio de fragmentos el falso plafón y no sea un falso plafón corrido, único, en una sola pieza, sino que pueda ofrecer ciertos fragmentos como lo estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Entonces, lo más común es generar, pues no sé, por ejemplo, algún tipo de configuración que sea ad hoc a la función del espacio. Entonces, para ello seleccionamos el falso plafón, le damos editar tipo y desde aquí podríamos estar haciendo la edición correspondiente. Por ejemplo, me voy a tomar la libertad de generar, por ejemplo, algún tipo de
cuadrícula en este sentido. Por ejemplo, hasta acá. Luego, a lo mejor, a ver, vamos a hacerlo más práctico. Vamos a hacer lo siguiente. De aquí a acá, luego de aquí a acá, luego de aquí a propósito acá. Mejor acá. Algo así, por ejemplo. Algo básico. Igual, déjenme hacer este ajuste para tener algo básico como esto, por ejemplo. Vamos a suponer una cosa así, por ejemplo. Entonces, ya con, en este caso, con, vamos a ver, con offset, la herramienta offset, vamos a darle una separación. Si les gusta, vamos a darle una separación aproximada de 0.05, ¿verdad? 0.05 para que a partir de ahí, del lado derecho o izquierdo, podamos hacer esta maniobra. ¿Listo? Ya una vez hecha esta maniobra, lo que podemos hacer es generar recortes con la herramienta dividir SL en los 4 puntos para posteriormente afinarlo. 4 puntos, por ejemplo, y posteriormente la afinamos. Ok. Aquí, aquí, aquí y aquí, sin lugar a duda. Lo mismo en estas partes de los lados perimetrales. La idea es que no sea solo una pieza, porque tiene diferentes bondades este falso plafón, ¿verdad? O esta herramienta del falso plafón. Entonces, lo vamos a hacer en estas condiciones aquí. Y ya estamos en condiciones para que con la herramienta TR afinemos justamente todas estas esquinas. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo con este arreglo es afinar el falso plafón a partir de diferentes segmentos. Entonces ya no va a ser, ya no va a ser una pieza completa, va a ser un falso plafón de diferentes módulos, ¿verdad? De diferentes, bueno, de diferentes fragmentos. Como tal no serían módulos, serían fragmentos. Muy bien. Aquí perimetralmente ya quedó, pero ahora en los cruces vamos a hacer esta maniobra. En todos los cruces. Todo esto lo estoy haciendo con la herramienta AL sin lugar a duda, ¿verdad? Y ya estamos próximos a concluir. Entonces, únicamente estamos afinando los recortes y las intersecciones que estos generaron, ¿verdad? Listo, más o menos quedaría así. Si ustedes observan y le damos aceptar, la configuración que acabamos de obtener es algo similar a esto. Entonces, aquí perfectamente ya podríamos estar integrando algún tipo de iluminación oculta para que este espacio, pues de alguna forma, el plano superior pueda tener un diseño pues elegante, un diseño diferente. Y en este caso, además de que este falso plafón estaría ocultando instalaciones en la parte superior, también estaría siendo un tanto estético a partir de su fragmentación y combinación con la iluminación eh, artificial oculta, ¿verdad? Con la iluminación oculta. No obstante, también lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros elegimos el falso plafón, le decimos editar, contorno, y ahora lo que podemos hacer es copiar y pegar, bueno, copiar con control C, copiamos esto y vamos a eliminar algunas piezas a propósito. Por ejemplo, seleccionamos estas y eliminamos este módulo, bueno, este fragmento. También vamos a hacer lo mismo con este otro. Hay que tener mucho cuidado para solo eliminar el que necesitamos, ¿no? Esto, muy bien.
Y por último, también eliminamos a propósito este. Ok, este. Ok, solo lo dejamos en este tenor. ¿Sale? Bien, si le decimos OK, obviamente el falso plafón, observen cómo está quedando. Pero ahora lo que podemos hacer es seleccionarlo, CS para crear similar, sin lugar a duda. Le damos clic con la herramienta o la opción techo automático, le damos clic al mismo espacio y ahora vamos a cambiarlo por 2.9, por ejemplo. 2.9. ¿Listo? Y ya que lo cambiamos por 2.9, escape y escape. Para, déjenme ver si lo cambio. No, no lo cambio. 2.9 decíamos. 2.9, escape. Y ahora sí, aparentemente es una pieza completa. Pero ahora lo que vamos a hacer es seleccionarlo, doble clic. Y ahora, en esta pieza, vamos justamente a control V para pegar las piezas que previamente teníamos en el portapapeles, 0 enter para que queden justo en la misma posición, pero ahora vamos a eliminar pues las contrarias, los fragmentos contrarios, ¿no? Que en este caso sería este primero, también este último, este central, muy bien. Hay que tener cuidado con los elementos que eliminamos. Y por otro lado, estos que también son laterales, ¿verdad? Entonces, más o menos así. Ok, le decimos OK. Y observen que ya tenemos una composición de elementos un tanto más. Si lo ponemos en perspectiva, vamos a ver dónde quedó. Ahí está. En perspectiva. Si a eso le agregamos ya cierta iluminación y demás, observen cómo este elemento comienza a tener pues una morfología un tanto más atractiva, ¿no? También lo que podemos hacer es, por ejemplo, a este que tenemos el elemento, pues digamos el elemento intermedio, lo que podemos hacer es seleccionar con control los 4 lados, lo cortamos, le decimos pegar para que no tengamos el intermedio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente nos vamos a, seleccionamos el falso plafón CS para crear similar y igual lo vamos a dejar a 290, no hay problema. Le decimos que lo ubique de manera automática, lo seleccionamos, lo editamos, eliminamos el perímetro y pegamos lo que está en el portapapeles, 0 entre para que quede donde mismo. Ok, le decimos OK. Si ustedes observan, prácticamente lo que hice con esto fue aislar la pieza de en medio respecto a las demás que están generándose en el resto de fragmentos de este falso plafón. ¿Por qué la aislé? Porque en principio lo que yo podría estar haciendo es cambiarle la altura de manera aislada, 280 por ejemplo, y todavía se ve más abajo, ¿no? Entonces, este tipo de elementos ya empiezan a dar cierto grado de estética, pero también a lo mejor ya podrían funcionar desde el punto de vista estético, perdón, acústico. Entonces, ya estarían cumpliendo las tres funciones básicas. Por un lado, ocultar instalaciones en la parte superior, por otro lado, ser estético desde la parte inferior a percepción del usuario y por último, estar fungiendo como superficies absorbentes de sonido para que funcionen también desde el punto de vista estético. Pero ojo, a propósito, esta pieza la separé de los grupos anteriores, de los grupos de falsos plafones anteriores, porque quiero mostrarles otra cualidad del falso plafón. Si la selecciono y le digo editar contorno, perfectamente podríamos ver que a un costado de la flecha verde dice flecha de pendiente. Entonces yo podría darle una pendiente para que no sea completamente horizontal. Podría darle una pendiente a este elemento. Por ejemplo, se me ocurre darle una pendiente de aquí a acá, por ejemplo. Y una vez que le definimos de dónde a dónde va a estar la pendiente, seleccionamos
la flecha, y en la barra de propiedades podríamos cambiar, especificar pendiente, y le damos una pendiente de, por ejemplo, de ¿qué les gusta? 20%, por ejemplo. Le damos 20% y aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Si ustedes observan, el elemento ya generó pendiente. No obstante, el desfase de 280 ya no fue suficiente. A ver, vamos a darlo de 2 y observen, de 2 probablemente 220 quizás la pendiente sea muy pronunciada. El tema, que lo que quiero que observen con esto es que también podemos darle cierto grado de inclinación a cada una de las piezas. ¿Para qué? Para que al final del día podamos visualizar las bondades que eso podría estar presentando. Vamos a verlo del otro lado. Y de esta manera, si ustedes observan, ya tenemos un falso plafón con ciertas características en particular. ¿Podríamos modificar la pendiente? Claro. Seleccionamos el elemento, nos vamos a editar contorno y probablemente ahora queremos que la flecha vaya desde esta esquina, por ejemplo, a esta otra. Y entonces el elemento, mantenemos el 20%, el elemento ahora estaría cambiando de posición, ¿no? Como lo estamos visualizando. A lo mejor si es 20% mucho, lo bajamos a 10 y además lo bajamos un poco más en este sentido para que se alcance a visualizar cómo es que estamos sugiriendo este segmento del falso plafón. Y de esta manera podríamos de alguna forma estar generando diferentes alternativas para el falso plafón del espacio que estemos trabajando. Esto sin lugar a dudas a partir, a partir de la función que se vaya a desarrollar en dicho espacio. Ya posteriormente podríamos estar implementando pues iluminación eléctrica para complementar justamente estas partes, ¿no? Digamos la ambientación del espacio. Cabe mencionar que ahorita, por ejemplo, se ve mucha separación entre falso plafón y falso plafón, pero eso se debe principalmente a que al final del día, número uno, al final del día hay separación como tal en planta entre ellos, pero si a eso le agregamos que también hay separación entre ellos en la altura y que además le apliqué una pendiente, por eso es que vemos mucha separación entre elemento y elemento. No obstante, podríamos literalmente desde planta, en lugar de haberlos separado, podríamos haberlos dividido a hueso, y también en las alturas podríamos estar jugando con la separación entre los elementos y también en su caso con las pendientes, de tal manera que logremos el espacio esperado, ¿verdad? Entonces esta sería más o menos la forma en la que podríamos tener la oportunidad de implementar, sin lugar a duda, de implementar los falsos plafones. Ahora, con relación a este espacio que es abierto de este lado, aunque en los demás bordes está completamente cerrado, ¿cómo se le haría para generar el falso plafón en esta zona? Bueno, pues lo que haríamos es seleccionamos el falso plafón, se separa, crear similar, y insisto, como ustedes observan, no hay forma de que identifique el espacio cerrado. Entonces aquí lo tendríamos que hacer por medio de boceto, en donde ya lo vimos de una manera preliminar. Sin embargo, pues aquí lo que tendremos que estar haciendo es literalmente definiendo estos bordes, ¿no? Este por aquí, este por acá, afinamos. Acuérdense que la poligonal tiene que estar cerrada. Con TR afinamos estos detalles y quedaría en este sentido. TR afinamos estos detalles para evitar fragmentación del perímetro. Y bueno, adicionalmente aquí hay que afinar estos detalles con SL. Dividimos este fragmento, dividimos este, luego con Pick Lines elegimos la curvatura
y posteriormente con TR afinamos detalles, ¿no? Detalles básicos. TR afinamos detalle y así quedaría el polígono. Ya podríamos definir la altura de este falso plafón, así como si lo queremos modular de 1.20, en este caso 60 por 1.20 lo voy a elegir, le doy OK y ahí ya generó, pues digamos, la implementación del falso plafón. Si lo queremos ver, sin lugar a duda tendríamos que extender, aquí se ve, ya se ve, extendemos justamente la caja de sección y aquí podemos verlo de alguna manera. Podríamos cambiar inclusive los estilos visuales. También lo podríamos ver desde el otro lado, cómo es que al final del día quedó. A ver, aquí está. Si es como este falso plafón, quedó. Se me hace que tengo dos piezas por alguna razón. Ok, este está a 2.90. Podríamos cambiarlo 2.50, por ejemplo, si quisiéramos que estuviera más abajo. Y ahí se ve, o más elevado, 270. También podríamos estarlo fragmentando, podríamos estar aplicando el tema que les comentaba de eh, la implementación de cajillos perimetrales para que las piezas estén completas, o en su caso con la herramienta AL alineándolo a estas dos, pues digamos estos dos bordes, ¿no? Y de esa manera tendríamos piezas completas en la mayor parte de los bordes. ¿De acuerdo? Entonces, pues más o menos quedaría en este sentido este pasillo. Aquí tenemos otro falso plafón previamente elaborado y el que recién acabamos de trabajar. Entonces, de esta manera se implementarían los falsos plafones en los espacios según su función y sobre todo el propósito que pretendan cubrir, ya sea meramente para ocultar las instalaciones ingenieriles o en su caso para generar algún tipo de ambientación en el espacio o por último algún tipo de control acústico del mismo. Entonces, pues ya estaría en función del proyecto, sin lugar a duda. Pues bien, esto es la implementación del falso plafón en entrepiso, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, trabajando el proyecto que tenemos, llevamos a cabo la implementación del falso plafón, pero en la cubierta? Por ejemplo, en la cubierta, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa en la cubierta? Si abrimos una de las imágenes del proyecto, observemos que el falso plafón en entrepiso es como ahorita lo establecimos, pero también en cubierta tenemos falso plafón. Si cambiamos de imagen, vean aquí se ve un poco más claro. El falso plafón que es aparentemente de duela, tanto en entrepiso como en cubierta. Entonces, ¿qué pasa si generamos el falso plafón en cubierta y de alguna manera, como llega, digamos, al paño exterior, tanto de la cubierta como de los muros, pues se va a generar un espacio, este espacio que vemos ahorita en el entrepiso, este espacio que vemos aquí, entre el entrepiso y el falso plafón, se estaría generando sin lugar a duda en, digamos, entre la cubierta y el falso plafón. ¿Cómo es que ahí se tendría que estar solucionando? Bueno, tendríamos que utilizar lo que se denomina imposta en este caso, una imposta. Para ello, vamos a eliminar la caja de sección y vamos a ver el proyecto más o menos como ahorita se encuentra en estas condiciones. Ahora voy a aislar parcialmente esta esquina. Entonces volvemos a activar la caja de sección y aislamos únicamente la esquina esta. Vamos a hacerlo en este sentido. Ahí qué tal, me da la impresión que ahí está.
Y también aislamos esto. Ok, más o menos así. Vamos a ver si es suficiente. Ahí está el cristal. Un poco más. Quiero que únicamente dejemos lo que le corresponde a esta parte, ¿no? Entonces ahí queda. Es este espacio el que vamos a trabajar parcialmente, este espacio. Entonces para ello, como ya es planta alta, lo que tenemos que hacer es irnos a los planos de techos y buscar planta alta de la casa. Y aquí tenemos justamente abierta la planta alta de la casa y el espacio que estamos visualizando es justamente este que tenemos aquí en esta esquina. Entonces, pues hacemos lo mismo con la implementación del falso plafón. Entonces nos vamos a arquitectura, construir techo, seleccionamos quizás el plano, por ejemplo, parcialmente, le damos una altura de 250 parcialmente y ahorita vemos si es suficiente y evidentemente, bueno, aquí nos está identificando como falso plafón, pues prácticamente todo por lo que estoy viendo. Sí lo identifica en automático, pero nos va a poner el mismo falso plafón en toda la planta alta. Si le doy clic, se va a tardar un poco. Las líneas del boceto creadas, ok. Entonces, vamos a ver si nos generó un falso plafón. No, aunque nos lo identificó en automático, no lo generó. Entonces lo hacemos por medio de boceto, ¿verdad? Ya saben cómo, seleccionamos la línea y únicamente, ahorita me voy a enfocar únicamente en hacer el falso plafón de esta pieza. Entonces de aquí, con Shift nos permite mantener la ortogonalidad, Shift oprimido y mantenemos la ortogonalidad. Y probablemente el falso plafón llegue, aquí tenemos un error de desfase del muro, pero eso se corrige posteriormente. Con Shift nos mantenemos y, ojo, el falso plafón llega hasta acá. Entonces, llega hasta el borde, digamos, de los muros. Y de aquí, excelente. Y lo cerramos. De tal manera que si le doy OK, queda 250. Ah, es que cambié el... No tomé en cuenta la referencia. Sería 250 respecto a la planta alta de la casa. Y en este sentido quedaría más o menos así. El falso plafón está muy abajo, lo veo. Vamos a ponerlo a 3 metros. 320, por ejemplo. 320. Ahí más o menos está ad hoc. Si yo permito ver un poco más el muro que limita esta parte. A ver. Ahí está el muro que limita esa parte. Ahí quedó. Entonces, el falso plafón lógicamente llega al borde, sin lugar a duda. Ahí quedó el falso plafón. Pero ahora, si yo permito con la caja de sección ver el ventanal de este lado, ahí queda. Entonces ya vemos cómo el falso plafón ya está saliendo, ¿no? Entonces aquí el falso plafón tendría que estar abajo de la trave como tal. Abajo de la trave. Aquí vemos que la trave tiene un recubrimiento ya previamente pues porque se generó a partir de un muro. Entonces tendríamos que estar suprimiendo esta parte. Dejamos el falso plafón para que el falso plafón en este caso no solo oculte instalaciones, sino también oculte la estructura. Entonces vamos a bajar los 5 centímetros más para que quede por debajo justamente de la trave. De hecho, vamos a bajarlo un poquito más. Ahí queda. De tal manera que si ustedes observan la trave versus el falso plafón, ahí quedó perfecto. Ahora, esta ventana o este ventanal hay que bajarlo un poquito más, quizás 2 centímetros adicionales. ¿Para qué? Para que si yo hago un corte justamente en esta sección, pues literalmente todos los elementos estén justamente embonados. Miren aquí, falso plafón está por debajo de la trave. Este podríamos dejarlo así, no tiene que coincidir eh, en el hecho inferior de la trave. Podríamos dejarlo así si quisiéramos. Lo que sí tiene que haber coincidencia es que el muro cortina literalmente llegue al lecho inferior del falso plafón. Entonces, en ese sentido,
y este falso plafón quedaría en este tenor. Y según el proyecto, también es duela la parte de abajo, ¿no? También es duela. Entonces, lo que podríamos hacer es justamente seleccionar falso plafón, editamos tipo, duplicamos y vamos a ponerle falso plafón de duela 0.03 metros, por ejemplo. Y para ello editamos tipo, aquí eliminamos esta parte, solo dejamos una sola capa y vamos a cambiarlo a, por ejemplo, capa térmica. Y aquí le asignamos la duela, la misma que hemos trabajado con el resto de la casa, es wood planks, aspecto renderizado, aplicamos, ahí queda y dijimos que era de 3 centímetros. 3 centímetros, punto 03, aceptamos. Y en este caso ya vemos que este falso plafón ahí quedó. Si yo lo pongo en textura, ahí ya vemos que el falso plafón es prácticamente igual que el resto de la casa, ¿cierto? Pero aquí justamente se ve esta parte entre el falso plafón, y propiamente la cubierta, si ustedes lo ven. Entonces, en realidad aquí tendríamos que estar haciendo la implementación a partir de otro elemento que se llama imposta. Un elemento que se llama imposta. Entonces, para confirmar cuánto tiene que medir la imposta, lo que vamos a hacer es medir desde el alzado, desde aquí hasta la parte superior de la cubierta, y tenemos que es de 0.52 metros. En este caso, 0.52. Entonces, lo que tendríamos que hacer es implementar una imposta con 0.52 de altura en esta parte. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Nos vamos a la herramienta, aquí, nos vamos a la herramienta arquitectura, construir, a la herramienta cubierta, y dentro de cubierta tenemos justamente una opción que se llama cubierta de imposta. Cubierta de imposta. Entonces le damos a imposta, le decimos editar tipo y verificamos que dentro de las opciones de la imposta tenemos algunas cuantas. Vamos a dejarlo parcialmente así para explicarles. A ver, si ustedes observan, al tener activada la opción o la herramienta de imposta, desde el 3D, por ejemplo, yo me puedo acercar y observen cómo la cubierta, resalta los bordes del espesor de la misma. Observen. Entonces yo lo que puedo hacer es darle clic, por ejemplo, al borde superior de la cubierta. Darle clic. Y en automático se genera como un pequeño faldón que va a cubrir desde el borde que yo elegí de la cubierta hasta donde me permita el perfil seleccionado. ¿Cuál es el perfil seleccionado? En este caso, si yo selecciono la imposta y me voy a editar tipo, el perfil seleccionado se denomina fascia de 19 por 235 milímetros. Entonces, yo no necesito 235 milímetros de alto. Decíamos que, de hecho aquí la vemos, miren, la imposta. Decíamos que lo que yo necesito cubrir son 52 centímetros, si no me equivoco, 52. Entonces, ¿cómo es que hay que redefinir este perfil? Buscaríamos uno de 52, de 520 milímetros. 520 milímetros, no lo tenemos, entonces hay que generar uno nuevo. Para ello hay que buscar en las familias fascia flat. Entonces nos vamos a la familia, buscamos M-fascia flat. Y aquí la tenemos. Si ustedes observan, aquí tenemos inclusive todas las medidas disponibles. Entonces yo puedo elegir cualquiera. Voy a elegir la última. Le doy clic derecho, duplicar. Y a esta la voy a nombrar. Clic derecho, renombrar. Y le voy a dar el nombre de 520 milímetros. Y al principio 20 para que sea de 2 centímetros de ancho por 52 centímetros de alto. Ya una vez que definí 20 por 520 como nombre, ahora sí le doy doble clic para editar las propiedades. Y aquí en el espesor vamos a ponerle
2 centímetros de espesor o 20 milímetros y en la altura 52 centímetros de altura, punto 52 o 520 milímetros, como quieran verlo. Desde aquí modificamos esa geometría, le decimos aceptar y ya tendríamos disponible este nuevo faldón o imposta. Entonces la seleccionamos, le decimos editar tipo, duplicamos y vamos a llamarle duela, porque va a ser de duela y con una altura de, eh, pues digamos, 2 por 52 centímetros. Ya que la duplicamos, ahora sí, desde este campo del perfil ya tendríamos disponible el que acabamos de crear de 20 por 520 y donde dice material, pues cambiamos a duela, ¿verdad? Duela, ya la tenemos seleccionada, aceptamos y listo. Aplicamos, aceptamos y observen cómo es que tanto en el 3D como en el corte literalmente ya cubre la imposta, tanto el perfil de la cubierta, el espacio que hay entre la cubierta y el falso plafón y desde luego llega hasta el falso plafón. De esta manera, si le doy escape, observen cómo ya estaríamos dando cobertura a esta parte, tal cual como en las fotos podemos apreciarlo, ¿no? Aquí, esto es la imposta, aquí tenemos el falso plafón, luego el ventanal, que es justo lo que estamos observando en este sentido. Ahora, ya para concluir, si ustedes seleccionan la imposta, aparecen unas flechitas desde la planta. A ver, déjenme ver. Aquí lo tenemos la imposta, déjenme ver. En planta seguramente. Aparecen las flechitas, planta alta. Aquí están estas flechitas que vemos de este lado. Estas. Vean qué es lo que hacen estas flechitas. Si yo me acerco, ahorita tenemos la imposta del paño exterior hacia afuera. Pero con estas flechitas, si yo le doy clic desde planta a estas flechitas, ahora tenemos la imposta del paño hacia adentro. Aunque en este caso no nos conviene ponerlo del paño hacia adentro porque ya estaríamos sobreponiendo elementos y desde el punto de vista BIM aquí se estarían generando conflictos, colisiones, ¿verdad? Entonces en este caso nos conviene dejarlo hacia afuera o en su caso pudimos haber preveído parcialmente el hecho de que la querríamos por dentro y entonces en este caso hacer el falso plafón 2 centímetros más para adentro, que igual se puede hacer sin lugar a duda, 2 centímetros más para adentro y comenzar la imposta desde el lecho inferior, de la cubierta en lugar de la parte superior. Entonces, esta es la forma en implementar impostas y justamente cubrir el espacio que parcialmente hubiera quedado entre el falso plafón y la cubierta, ¿no? Pues bien, hasta aquí el video. Vamos a ver cómo quedó completo. Así estaría el detalle, ¿no? Así quedaría este detalle en esta parte. Con el falso plafón por dentro. Pues bien, hasta aquí el video de la implementación de acabados en entrepisos y cubiertas. Espero haya sido de su total agrado y utilidad. Nos vemos en algún otro video tutorial. Hasta entonces.